No toda tristeza es mala. Hay una tristeza que viene de Dios. Así como lo oye, aunque se oiga raro. Bueno, sabemos que el gozo viene del Señor. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Parte del fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. ¿Cómo entonces la tristeza va a venir de Dios? Sí, la palabra de Dios habla de una tristeza santa. Es aquella tristeza con la que el Señor trae verdadero arrepentimiento a nuestro corazón. Van a haber ocasiones en que la palabra de Dios nos va a llamar la atención. Mire, como Dios es un Padre amoroso y nos ha tomado por verdaderos hijos, Dios al que ama corrige, dice la palabra. Y van a haber ocasiones, usted y yo somos imperfectos, nos vamos a desviar del camino, nos vamos a equivocar, pero el Señor es tan fiel y tan poderoso y tan bondadoso que no permitirá que nos apartemos del camino. A Él no se le pierde ni una oveja. ¿Lo puede decir conmigo? A Dios no se le pierde ni una oveja. Si se le pierde una ovejita, deja las 99 y va a traer la que se había perdido. Pero eso implica muchas veces que nos va a tener que corregir. Y la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muchas veces la palabra de Dios va a ser usada y va a producir tristeza en nuestro corazón en el momento al hacernos notar que nos hemos apartado del camino. El Señor es tan bondadoso que nos trae con ternura de regreso al camino. Así que es una tristeza santa, una tristeza positiva, digámoslo así. Según los Corintios capítulo 7, mire por favor el versículo 8, dice, porque aunque os contristé con la carta, Pablo había escrito una carta que había entristecido a los corintios, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Oiga esas palabras, contristados según Dios. Dios permitió esa tristeza para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Cuando Dios nos contrista con su palabra, nos llama la atención, nos trae al arrepentimiento, es una tristeza buena, es una tristeza que Dios la permite para que no suframos mayores consecuencias. Fíjese bien lo que el Señor está diciendo, si Dios no te entristecía, si Dios no te corregía, si Dios no te exhortaba con su palabra, lo que te iba a venir después era peor. Las consecuencias de nuestros errores y las pérdidas en nuestra vida iban a ser devastadores. Démosle gracias a Dios cuando nos ha entristecido. Démosle gracias cuando nos ha corregido, porque todo es para salvación. Así lo dice el versículo 10. Mire, 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hagamos una pausa. Quiere decir que hay una tristeza del mundo. Hay una tristeza depresiva. Esa tristeza es mala. Es una tristeza que te aleja de Dios, te hunde más en el pecado. Es una tristeza que trae condenación. Recuerde que en Cristo ninguna condenación hay para los creyentes. La tristeza, según Dios, trae arrepentimiento para salvación. Hace que el Espíritu Santo se contriste en nosotros, reconozcamos nuestros caminos y volvamos al Señor. Sigamos con el 10. Dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está. El mundo te produce condenación, depresión, culpa. Cristo produce libertad y salvación. Ahora, ¿cuál es el fruto de esa tristeza divina cuando el Señor nos confronta con su palabra? Dice el 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. El Señor produjo fruto de transformación en nuestra vida. Mire, los cristianos vamos a ir siendo transformados por el poder del Espíritu Santo. Y la santificación del cristiano es así. No es para ganarse las promesas y el favor de Dios. Es porque ya lo tenemos. ¿Quiere ver conmigo el primer versículo de este capítulo? 2 Corintios 7:1. Porque ya tenemos el favor de Dios, esforcémonos por crecer en santidad. Así lo dice. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor no te va a dejar a medias. El que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar, pero a veces usa palabras que nos van a confrontar y que nos van a entristecer. ¿Cómo se aplica este mensaje? Dele gracias a Dios cuando te regaña, cuando te exhorta con amor. Es un Padre amoroso que no te rechaza. No se tire a la condenación, a la depresión, a la tristeza. Todos fallamos, pero el Señor nos ama y por eso nos corrige con amor. No neguemos nuestro pecado. Cuando veamos que el Señor nos confronta, reconozcamos con confianza. La Biblia dice, acérquense confiadamente
al trono de la gracia. En Cristo Jesús jamás vamos a encontrar juicio, recibimos gracia, pero para eso hay que admitir. El problema es que muchos de nosotros nos cerramos y no admitimos nuestro pecado. Y si nos endurecemos, no puede haber restauración. Reconozcamos, sí Señor, yo me he equivocado en esto, yo he fallado. Mire, cuando un líder de la iglesia con amor se acerque para corregirnos, o cuando oigamos una prédica donde sentimos que el Señor nos redarguye, digámosle: Señor, heme aquí, tienes razón, te entrego esa área de mi vida. Si usted se entera de la falta de algún hermano, restauremos con espíritu de mansedumbre. Tal vez nuestras palabras en el momento, claro, tienen que ser llenas de amor, pero aún esas palabras amorosas pueden entristecer a alguien, pero sepamos que hay una tristeza que es según Dios. Solo el Señor produce arrepentimiento y salvación.